El debate presidencial de Argentina previo a las elecciones del 25 de octubre registró un gran ausente, Daniel Scioli, que encabeza la intención de voto según encuestas. El tema de seguridad y narcotráfico levantó el tono de la conversación en este histórico encuentro. Luego de un deslizamiento de tierra de grandes proporciones, familiares de las víctimas mortales en Guatemala entierran a sus muertos. Y en Oregón tratan de volver a la normalidad mientras crece el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 del CNN Center. Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial. Hoy domingo tomó lugar el debate presidencial en Argentina de cara a las elecciones del 25 de este mes, pero no todos los convocados participaron en este encuentro. Vamos a conectar con Diego Laje, que está en Buenos Aires y que siguió de cerca, por supuesto, las distintas alternativas de este encuentro. Diego, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal, Guillermo? Un gusto acompañarte. Por lo pronto fue una jornada muy fría, inusualmente fría para esta época del año aquí en el centro de transmisiones que montamos en el restaurante 980 enfrente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aquí en Buenos Aires. Pero lo concreto fue que hubo mucho malestar y mucha ausencia. Fue muy notable la ausencia del candidato Daniel Scioli en el edificio que está detrás de mí, el edificio de la Facultad de Derecho aquí en Palermo. Y te invito a que escuchemos a lo que Macri dijo sobre esta ausencia. Pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién, en el supuesto caso de ganar las elecciones, gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas, pero después las sabotean, las critican. O sea, no entiendo cómo va a gobernar con ese nivel de contradicción. Durísima crítica a cargo del actual alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. Entre tanto, por supuesto, se tocaron temas de máximo interés entre los votantes argentinos. La economía no podía estar ausente y sobre eso hubo precisiones de todos, entre otros el otro favorito, el otro puntero en las encuestas, Sergio Massa. Escuchémoslo. 1 millón de jóvenes van a entrar al mercado de trabajo con beneficios impositivos para las pymes y, sobre todas las cosas, con el Estado poniendo como puente para el ingreso de los jóvenes. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un sistema jubilatorio que usa la plata de los jubilados para los jubilados. Desde el 1 de enero en la Argentina va a regir el 82% móvil si tenemos la responsabilidad de gobernar. Una gran preocupación entre aquellos que dependen de las arcas del Estado para mantenerse, especialmente la clase pasiva, y, por supuesto, cómo se utilizaría el gasto social. Un gran elemento para tener en cuenta. Otros elementos para tener en cuenta es un tema que está, Guillermo, al tope de la agenda aquí en Argentina, y es el tema de la inseguridad, el narcotráfico, etcétera. Y esto ocupó, por supuesto, su propia sección en este debate, que tuvo 4 grandes secciones, y esto fue lo que dijeron los dos principales candidatos. Yo voy a ser el primer presidente que encare este tema como hay que hacerlo, con seriedad y convocando a todos los gobernadores, como decía Adolfo. Porque ese es un tema grave y todos tenemos derecho a recuperar la tranquilidad. Y hay que hacerlo con sumo profesionalismo, creando una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado, que se ocupe de narcotráfico, de temas de trata, de tráfico de armas y de... A mí no me va a temblar el pulso en convocar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a las Fuerzas de Seguridad Interior en la frontera. Tampoco me va a temblar el pulso para pedirles asistencia logística y sanitaria en los barrios de Rosario o del Gran Buenos Aires, donde hoy, en lugar de mandar la policía, manda el capo que vende droga.
Aquí, Guillermo, podemos ver claramente un contrapunto, una agencia específica para la lucha contra el narcotráfico, la inseguridad, la instalación de nuevos laboratorios de producción de drogas en Argentina, una novedad, por supuesto, y por otro lado, Massa proponiendo el uso de las fuerzas de ejército y las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y otros flagelos asociados con este fenómeno. Dos posiciones distintas entre los dos candidatos principales. Guillermo. Gracias, Diego. Vamos a incorporar a la conversación a Orlando D'Adamo, quien nos acompaña también desde Buenos Aires. Él es doctor en psicología de la Universidad del Salvador y director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Doctor, las circunstancias hoy en Argentina son muy peculiares debido a la famosa grieta, esa división que hay, estás conmigo o contra mí. Desde varios aspectos se podría opinar que se encuentran, pero en líneas generales, ¿cómo está la opinión pública hoy para votar? ¿Informada o no? ¿Lo ejerce con seriedad o simplemente con emoción el voto? Yo diría que todavía la gente no se ha focalizado en la próxima elección. En general, los electorados, por lo menos en Argentina, responden muy sobre la fecha. El nivel de información es, por supuesto, más amplio que si no fuese un año electoral, pero tampoco es, por todo lo que las encuestas indican, el deseable. Indudablemente, el componente emocional hoy en día en la comunicación política es un componente decisivo al momento del proceso de toma de decisión de cada ciudadano para elegir a su candidato en la elección. Llama la atención que hoy en el debate la emocionalidad estuvo relativamente baja. Doctor D'Adamo, me gustaría saber, partiendo de datos que estuvo proveyendo el portal del periódico La Nación de aquí de Argentina, en el cual hemos visto que en las redes sociales las menciones, por ejemplo, de candidato como Mauricio Macri ha superado por mucho las menciones sumadas de todos los otros candidatos presentes en el debate hoy. ¿Cómo influyen estas redes sociales? ¿Es indicador de algo? ¿Nos sirve para hacer algún juicio? Nos sirven para tomar alguna pista respecto de cómo pueden venir las cosas, pero me parece que tenemos que tener en cuenta algo que es un dato no menor. La Ciudad de Buenos Aires tiene un nivel de conectividad a Internet que lo ubica al nivel de ciudades europeas, está arriba del 86%, y la media del país es del orden del 66 más o menos. Es decir, que siendo que la mayoría de los conectados son de la capital y que la mayoría de los conectados, al ser de la capital, probablemente simpaticen, porque es el partido mayoritario en capital, con Mauricio Macri, no debería sorprendernos tanto eso. Es cierto, también no deberíamos dejar de lado que puede indicar en algún punto algún grado de aceptación a su participación durante el debate. Doctor D'Adamo, la ausencia de Daniel Scioli puede verse como, bueno, está primero en las encuestas, evidentemente de esta forma no necesita exponerse, algunos lo pueden criticar por no participar de un proceso constructivo, del cual Macri tampoco hizo uso en su momento cuando se encaminaba para la competencia por la jefatura de gobierno. ¿Cuán significativo es el hecho de que el candidato no asista o realmente debemos observar como no es necesario, está en todo su derecho de no participar en un diálogo, en una conversación como esta? A ver, que está en todo su derecho, no hay ningún tipo de duda. Que en Argentina no hay cultura política alrededor del debate presidencial es obviamente un hecho notable porque es la primera vez que se lleva a cabo. Si lo va a perjudicar, no lo va a perjudicar. Desde un punto de vista de la lectura de lo que una democracia debe ser, donde la dimensión del debate público es un elemento importante para la calidad de la democracia, indudablemente no es una buena idea. Desde un punto de vista estrictamente utilitarista y en términos estratégicos de campaña, normalmente el que va primero es el que tiene más que perder. ¿Qué podemos imaginar que hubiese pasado hoy si hubiera estado Daniel Scioli ahí? Bueno, hubiera sido probablemente el eje de la mayoría de los ataques de los demás. Es decir, la mayoría hubiera tenido cosas que reclamarle al oficialismo, como sucede por otra parte en todos los países. No es Scioli tampoco un gran hábil declarante como para imaginarse que iba a poder sortear esas situaciones con enorme comodidad o calidad. Desde ese punto de vista yo diría que ha sido una decisión que trató de protegerlo. Ahora, si esto va a tener incidencia o no en la decisión de voto,
Nosotros el dato que tenemos, que manejamos del Centro de Opinión Pública es que más del 60% de las personas quería un debate, pero yo personalmente no creo que esto sea un elemento de juicio al momento de decidir el voto. Una cosa que uno diga desde un punto de vista, digamos, más amplio del deber ser, es lindo que haya debate, y otra cosa que diga no voy a votar a alguien porque no debatió. Diego. Doctor D'Adamo, me gustaría entender en su opinión, y cabe aclarar una cosa, el debate está terminando en estos instantes, tuvimos que salir al aire, por supuesto, estas cuestiones nos pusieron un poco en conflicto, no pudimos ver el 100% del debate, pero vimos la parte más importante. En su opinión, y comparando con la experiencia latinoamericana, ¿quién fue el hombre, la mujer, la persona que estuvo con más solidez y quizás de cara al futuro cosecharía un crecimiento en las encuestas, en la intención de voto, viendo este debate? Bueno, yo creo que el debate, al no estar Scioli, quedó planteado en dos grupos muy claros. Los que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de ganar, por decirlo generosamente, porque realmente no tienen, que son Rodríguez Sá, Del Caño y Stolbizer, y los dos que están compitiendo por un segundo puesto, que ni más ni menos que clasificaría, dicho esto en términos deportivos, como para una segunda vuelta. En ese sentido, yo creo que la exposición de tanto de Massa como de Macri se diferenció mucho. Los que vienen muy atrás pueden ser mucho más contestatarios, inclusive sorprendió, dentro de un debate donde no hubo tanta sorpresa, sorprendió la actitud inicial de Stolbizer, que arrancó con los tapones de punta contra Macri, pero la verdad es que yo diría que claramente el mayor beneficio del debate se lo llevaron Massa y Macri. Probablemente en algún punto Massa puede haber obtenido alguna ventaja porque toda su campaña es una campaña fuertemente propositiva y Macri se mantuvo fiel al guión de una campaña no confrontativa. Se defendió cuando tuvo que defenderse, pero en ningún momento tomó una iniciativa de ataque, por ejemplo, asumiendo, algo que es una verdad, que Sergio Massa ha sido un importantísimo funcionario del gobierno de los Kirchner en distintos cargos, inclusive la jefatura de gabinete. Vamos a ver cómo se refleja todo esto de esta noche en los días sucesivos y desde luego en el día de las elecciones, el domingo 25. Gracias a nuestro invitado, el doctor Rolando D'Adamo. Gracias, Diego. Nos vemos más adelante. Señores, buenas noches.